A ver, hagamos algunos otros ejemplos de tablas de verdad, dado que pues ya podemos, ya sabemos cuál es la tabla de verdad de la negación, ¿sale? De la conjunción y de la disyunción. A ver, hagamos una un poquito más larga. Por ejemplo, digamos que tenemos que sacar la tabla de verdad de S, de R, I, Q, O, P. Bueno, una de las cosas que debemos de considerar para evitar ambigüedades es colocar paréntesis siempre, aunque si bien la, la precedencia nos dice que primero va la conjunción, ¿de acuerdo? Y después la disyunción, pues pongamos paréntesis como un buen uso de las relaciones. Por ejemplo, no es necesario. Sin embargo, nos da una lectura más clara de lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? No es necesario en el sentido de que la conjunción va antes que la disyunción, entonces debe de llevar este orden, pero siempre es mejor tener los paréntesis cuando grupemos de dos en dos para que nos sea más limpio la lectura. El detalle con las tablas de verdad es que, por ejemplo, aquí tenemos tres proporciones en principio o tres formas proporcionales en principio atómicas, ¿de acuerdo? Que son R, Q y P. Y por lo tanto debemos sacar sus combinaciones. Por cada proporción atómica que se tenga, va a aumentar al doble el número de combinaciones. La forma más simple es que el número de combinaciones que se van a tener va a ser 2 a la n, donde n es el número de proporciones atómicas que se tengan, ¿de acuerdo? O de formas proporcionales que contenga la forma principal. Entonces, en este caso, 2 a las 3 sería 8, entonces tendremos 8 posibles combinaciones. Entonces sería verdad, 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 falso, verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso. Apenas llevamos 4, entonces falso, verdad, verdad, falso, verdad, falso, 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 verdad y falso, falso, falso. Ahora bien, leyendo por precedencia, ¿de acuerdo? Es P y Q. Perdón, es R y Q. Tenemos que resolver esta primero. Entonces, R y Q, R y Q es verdadera si ambas son verdaderas y falsas en otro caso. Entonces, aquí R y Q, solamente aquí sería verdadera, verdadera, verdadero falso, entonces sería falso, verdadero falso, entonces sería falso, falso verdadero, sería falso, falso verdadero, esto sería falso, falso falso, obviamente sería falso, falso falso, obviamente esto sería falso. Y ahora sí, R y Q o P. Y aquí entonces tendremos que comparar la disyunción, pero solamente con los resultados de esta columna y de esta otra columna, porque es la única, son las dos columnas que involucran el resultado acá. Esta conjunción está resuelta en esta parte. Entonces, para resolver la última, pues nada más hay que resolver con esta columna que corresponde a P y esta que corresponde a R y Q. Como es una disyunción,
La disyunción es verdadera con que uno de los dos sea verdadero. Entonces, a partir de eso, nuestros resultados van a quedar como verdadero con que uno de los dos sea verdadero. Aquí está el verdadero, entonces esto es verdadero. Aquí está el verdadero, entonces esto es verdadero. Falso y falso, entonces esto es falso. ¿Sale? Verdadero, falso. Aquí hay un verdadero, entonces con eso podemos decir que es verdadero. Aquí ambos son falsos. Entonces esto es falso. Y verdadero. Y por último, verdadero por estos dos elementos. ¿Sale? Y esta sería la tabla de verdad dependiendo de estas combinaciones. ¿Vale? Verdadero. Si tenemos que los tres son verdaderos, la combinación entonces es verdadero. Si R y Q son verdaderos, entonces a pesar de que P sea falso, esto es verdadero. ¿Sale? Si R es verdadero, pero Q es falso y P es verdadero, entonces es verdadero. Si R es verdadero, pero Q y P son falsos, pues la proposición completa es falsa. ¿Sale? Si R es falso, Q es verdadero y P es verdadero, entonces la proposición completa es verdadera. Y si R es falso, Q es verdadera y P es falso, pues esto es falso. Si R y Q son falsos, aquí estoy mal, en el último, en el último. ¿Por qué no me dicen esta gente? Es que la última combinación, que es el error, vamos a resaltarlo, es que aquí no era verdadero, este era falso. Y si P es falso y veis, todos son falsos, la proposición es falsa. ¿De acuerdo? Ahí sí fue un error. ¿Vale? Esta es una tabla de verdad cuando se tienen tres elementos. Podemos tener más. Trataremos de que no sea así. ¿De acuerdo? Pero, pues más o menos es como se resuelve. Vamos a ver otra proposición. ¿De acuerdo? Vamos a decir que R está definida como P y la negación de Q. Que en este caso, por jerarquía, primero se resuelve la negación. En general, con negaciones casi nunca se ponen los paréntesis. ¿De acuerdo? Porque se sobreentiende que primero va la negación de Q. Pero pongámoslo ahorita para irnos acostumbrando al lenguaje. ¿Cuál sería la tabla de verdad de esta estructura? Bueno, pues tendríamos PQ es verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Sale? ¿Qué se resuelve primero? La negación de Q. La negación de Q es lo que cuando Q es verdadera, la negación es falsa y cuando Q es falsa, la negación es verdadera. Entonces esto se volvería falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora sí, podemos calcular P y la negación de Q, que este involucraría esta columna y esta columna. Como es una conjunción, solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. En este caso, como este es falso, pues entonces es la que domina. En el segundo caso, como ambas son verdaderas, pues entonces el resultado es verdadero. En el tercer caso, como ambos son falsos, pues el resultado es falso. Y en el cuarto caso, como P es falsa, pues esto es falso. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien. Una más, una más. Digamos que R
está definida como la negación de P y la negación de Q. Y vamos a construir este resultado. Entonces, la tabla de verdad de esto sería PQ, sería verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Ahí está. Y por jerarquía, pues vamos a resolver primero la que está más profunda. Entonces, la negación de Q, porque puse un 7, sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ahí está. Luego, P y la negación de Q nos daría, sería esta columna junto con esta otra y necesitamos ver, es una conjunción, entonces verdadera cuando ambos son verdaderos y es falsa en otro caso. Entonces aquí es, la primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es falsa y la cuarta es falsa. Y por último, ¿sale? Ya que leímos todo esto, pues ahora va la negación de todo esto. Es decir, la negación de P y la negación de Q. Y esto es, ¿qué es? Esto es, pues vamos a negar y para negar solamente requerimos esta columna para calcular la negación y eso nos daría pues, la negación. Entonces, si es falso, esto se volvería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces es mucha, mucha calma, ¿sale? Para resolver este tipo de expresiones. Bueno, resulta que la conjunción o definir P entonces Q es equivalente a la negación de P y la negación de Q. Luego entonces, la tabla de verdad de P y Q perdón, la tabla de verdad de P entonces Q, por cierto, aquí se me pasó de largo esto. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Como esta expresión sale equivale a esta expresión, entonces la tabla de verdad es la misma. Eso significa que P entonces Q es verdadera si ambos son verdaderos, falsa si Q es falso, verdadero si Q es verdadero y P es falso, y verdadera si ambos son falsos.
¿Vale? Y con esta podemos construir la última, el último término de el último término de enlace, que es R, definido como P, sí y solo sí, Q, porque P, sí, solo sí, Q significa P, entonces Q y Q, entonces P, que es en realidad lo que debemos de resolver. Vamos a ver cómo quedaría esto. PQ, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Por los paréntesis tenemos que resolver de izquierda a derecha primero estos paréntesis. Entonces, ¿cuánto vale P entonces Q? Pues según esta tabla de verdad es verdadero, falso, verdadero y verdadero. Ahora, ¿cuánto vale la otra, condición, implicación? Es decir, Q entonces P. Ahora piensen que aquí está Q y aquí está P. Q entonces P es verdadero si ambos son verdaderos. Entonces esto es verdadero. Falso si la segunda es falsa. Entonces en este caso P, cuando P sea falsa, ¿sale? Y Q sea verdadera, esto va a ser falso. Pero si P es verdadera, esto es verdadero. O si ambos son falsos, esto es verdadero. ¿Vale? Nada más reorganícenlas por separado, si quieren, para que les sea más sencillo, y comparen con estos resultados. ¿Sale? Ok. Y denme a ver, denme un minuto. Ya, gracias. En la última, ¿por qué es verdadera si ambas son falsas? Por esa construcción. Lo que pasa es que si ambas son falsas, en la implicación se vuelve verdadero. Si gustan, la próxima clase lo extendemos, ¿de acuerdo? Nada más para terminar esta tabla de verdad en esta ocasión. ¿Sale? En este caso, lo que nos queda al final es P, entonces Q y Q, entonces P. Y en este caso, para que la conjunción sea verdadera, necesitamos que ambos sean verdaderos. Entonces, como se va a resolver con esta y con esta, ¿de acuerdo? La primera sería verdadera. La segunda, como P implica Q, es falsa, entonces esto es falso.
Luego la tercera como Q implica P es falso. Entonces esto es falso. Y por último, como ambos son verdaderos, esto es verdadero. Es decir, esta relación P sí solamente, P sí solo si Q es verdadera, si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. ¿Sale? La idea del por qué P implica Q es verdadera, aunque ambas sean falsas, es porque tiene que ver con que eh, si P, entonces Q, la verdad de P implica la verdad de Q. ¿Vale? Entonces, no es falso que Q sea falsa cuando P es falso. Ay, eso ni yo me lo entendí. Creo que tenemos que verlo la próxima clase con calma, ¿de acuerdo? Pero por el momento vamos a detenerlo, ¿sale?